Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Comisión No Permanente de Investigación. Vamos a dar comienzo a esta sesión. Señor secretario, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos los presentes. Figura en el punto número 1 la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 15 de julio de 2016, en donde inicialmente se fijó como fecha para la próxima reunión el día 5 de octubre. Sin embargo, la Junta de Portavoces, por razones técnicas, ha decidido dejar sin efecto ese acuerdo preliminar y adoptar en próxima Junta de Gobierno el acuerdo correspondiente, que será hecho público en los términos que se requiera. Por tanto, ahora mismo sometemos a aprobación el acta del 15 de julio. Votación. Ciudadanos, por favor. A favor. Partido Socialista. A favor. Ahora Madrid. A favor. Aprobada. Continuamos. Aprobada por unanimidad, pasamos al punto segundo y último de este orden del día, en el que figura la presentación de conclusiones por los portavoces de los grupos políticos municipales en relación con los trabajos desarrollados durante las sesiones precedentes sobre la empresa municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, Sociedad Anónima. Muy bien. Pues por un tiempo máximo de 15 minutos tiene la palabra Ciudadanos. Sí, perdón, son... totalmente antidemocrático, la ha boicoteado. Esperamos que en las siguientes comisiones haga acto de presencia y no persista en esta conducta, que es todo lo contrario a lo que significa regeneración. Estamos de acuerdo con la mayoría de las conclusiones de Ahora Madrid y Partido Socialista. Coincidimos en el espíritu del dictamen de Ahora Madrid y el Partido Socialista. Bien, es cierto que no es nuestro dictamen, pero nuestro voto tiene que ser a favor, un voto a favor técnico, porque lo que sí es cierto es que ha habido graves irregularidades en la venta de estas viviendas en la empresa municipal de Vivienda y Suelo, donde los grandes damnificados han sido familias con escasez de recursos y los que han sido beneficiados han sido fondos de inversión, fondos buitre. También creemos que el Gobierno de Ahora Madrid está haciendo un gran trabajo también de apoyo a las familias afectadas, al igual que el Partido Socialista. Nosotros, en nuestras conclusiones, hemos elevado unas conclusiones propias. No hemos querido entrar en determinados temas de ámbito jurídico. Estamos hablando de algunas conclusiones sobre recomendaciones de tipo jurídico, donde entendemos que deben ser los órganos administrativos y judiciales los que deben revisar los actos y procedimientos y depurar responsabilidades, y no hemos querido entrar en ese ámbito. En todo caso, necesitaríamos un informe jurídico de la Asesoría del Ayuntamiento de Madrid sobre la habilidad de todas las acciones que propone el dictamen del Gobierno y las posibles repercusiones. Como ejemplo, el Ayuntamiento podría ser condenado por responsabilidad a pagar a los fondos buitre a pesar de que se declarase la nulidad de la venta. Es necesario disponer de esos informes jurídicos para obrar con el máximo rigor. Igualmente, necesitamos una memoria económica de acciones como la reversión de la venta de viviendas. ¿Cuánto le va a costar a los madrileños si prospera? Con la reversión, incluyendo el lucro cesante, podemos hacer que los fondos buitre puedan ganar muchos millones a costa de los madrileños. ¿Cuánto pueden importar las costas? De hecho, hemos visto que el Gobierno ha tomado ya sus decisiones previas sin esperar al propio dictamen que se está debatiendo. El Consistorio ha solicitado la reapertura de la querella presentada por los afectados por la enajenación sin haber esperado el dictamen de la Comisión. Retomando el hilo del resumen de los hechos acontecidos, el Ayuntamiento de Madrid ha vendido 1.860 viviendas sociales a fondos de inversión, viviendas con familias, muchas con escasez de recursos, a las que el Ayuntamiento les prometió que no cambiarían las condiciones de sus contratos, y al final no ha sido así. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid dejó en la estacada a estas familias madrileñas con una venta de forma irregular, como dicta la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en su informe del 30 de junio de 2016. Las declaraciones de los distintos comparecientes de las distintas comisiones
no han hecho más que corroborar las irregularidades que dicta el informe de la Cámara de Cuentas. Me gustaría recordar a la compareciente, doña Arantxa Mejía, portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas a Fondos Buitre, y que ha sido echada literalmente de su vivienda donde ha residido los últimos 10 años por su nuevo casero, el Fondo de Inversión Fidere, que no le ha renovado su contrato sin que tengamos constancia que hayan hecho lo mismo con otras familias en su situación. En este caso, reiterar las felicitaciones al equipo de gobierno, a doña Marta Higueras, señor Sánchez Mato, por el apoyo que nos consta le está prestando el Ayuntamiento de Madrid a ella, al igual que al resto de familias damnificadas. Reconocer también el trabajo del Partido Socialista, señora Mercedes González, en este sentido. Esto es desde el primer momento del proceso en la anterior legislatura. La principal conclusión es esa: familias con escasos recursos ninguneados por el Ayuntamiento de Madrid, además a través de una venta de forma irregular. Un Ayuntamiento de Madrid que es el que debería protegerles y que no solo ha faltado a su deber, sino que de forma irregular ha vendido su patrimonio favoreciendo a determinadas empresas. Una venta de viviendas que incumple el fin social de la empresa municipal de vivienda y suelo y con una opacidad total en todas las acciones previas a la venta de las viviendas sociales. El consejero delegado de la empresa municipal de vivienda y suelo explicó en su momento que en el anuncio publicado se concretó que el comprador se subrogaba en todos y cada uno de los puntos del contrato de alquiler, con las características que éstas tuvieran, manteniéndose la calificación de vivienda protegida durante el tiempo que se estableciera en la legislación vigente y sujeto a la autorización de la Comunidad de Madrid, que, como es lógico, se produjo de forma individualizada por edificio vendido. En este punto hay que destacar que las familias que se encontraban en este régimen de arrendamiento no todas eran de régimen general, sino que además habían resultado adjudicatorios por programas especiales de protección social, con especiales características que merecían una distinción específica respecto al resto de contratos, y eso la empresa municipal de vivienda y suelo no lo tuvo en cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo en una misma promoción un alquiler de 2 personas jóvenes y que en la vivienda de al lado viviera una madre soltera con 2 hijos víctima de violencia de género. Debemos recordar que el precio del alquiler social no se estima como precio fijo por vivienda, sino por las rentas percibidas por la unidad familiar. Así, sobre 2 viviendas de una misma promoción de iguales características, la empresa municipal de vivienda y suelo podría percibir arrendamientos distintos, pues el alquiler dependía de las especiales características de cada inquilino. Una vez cumplidos los contratos de arrendamiento según la Ley de Arrendamientos Urbanos, los contratos podrían no ser renovados, independientemente de esas condiciones sociales que la empresa municipal de vivienda y suelo sí garantizaba. De ahí la ausencia de ética profesional mantenida en este aspecto. La función social de la empresa era dinamitada en ese aspecto. Una empresa municipal de vivienda y suelo que llegó a una situación económica crítica fruto de una nefasta gestión del anterior gobierno del Partido Popular. La política del derroche y poco respeto por los impuestos de los contribuyentes. Una empresa municipal de vivienda y suelo que, a pesar de esa delicada situación financiera, podría haber buscado otras vías alternativas de viabilidad que no fuera el dañar los intereses de los arrendatarios, como pudiera haber sido el de las aportaciones del ayuntamiento para salvar esos desequilibrios. El ayuntamiento hizo justo lo contrario que debe hacer un ayuntamiento, que es velar por sus ciudadanos, especialmente por los más débiles. Una empresa municipal de vivienda y suelo que no estableció una comisión o un instrumento adecuado de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento por la compradora de las obligaciones en las que ésta se ha subrogado y que exceden de las obligaciones que tienen los promotores privados de vivienda de protección pública, cuyo control corresponde a otras instituciones de la comunidad. El informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid del 30 de junio de 2016 realiza las siguientes apreciaciones. Se estima la inobservancia de los procedimientos establecidos para la enajenación de viviendas. No está motivado el precio de venta de las viviendas enajenadas. Se observa falta de publicidad en la operación. De lo anterior, al igual que de todas las comparecencias de distintas comisiones, extraemos las siguientes conclusiones que, en cualquier caso, ponemos de manifiesto que se trata de una comisión de carácter político y que en ningún caso pretendemos sustituir a los órganos de poder judicial y órganos fiscalizadores. Conclusiones. La empresa municipal de vivienda y suelo procedió a la venta de 18 promociones de vivienda protegidas que comprenden 1.860 viviendas en régimen de arrendamiento y arrendamiento con opción a compra, más las correspondientes garajes trasteros y locales
ubicados en esas promociones, que alcanzan un total de 5.315 inmuebles, sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación, ni fijar con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar, siendo los interesados en la compra los que han fijado el precio de venta que ha sido aceptada por el órgano de contratación. El contrato de intermediación para la venta carece de justificación respecto de la idoneidad de su contenido y no queda otra constancia de la intermediación realizada que las facturas por dichas intervenciones, que en el caso de las 18 promociones asciende a 2.397.775 euros, lo que resulta contrario a los principios de libre acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos previstos en el artículo de la Ley de Contratos Públicos. La empresa municipal de Viviendasuelo, en la venta de estas 18 promociones de viviendas protegidas, no promovió una verdadera concurrencia de interesados en la compra, dado que con carácter previo al anuncio de la venta facilitó el acceso de manera privilegiada al menos a 4 entidades jurídicas, una de las cuales resultará ser la destinataria de la venta. Los datos e información relativos a los elementos que configuran las 18 promociones, colocando a esas entidades en una situación de ventaja respecto a otros posibles interesados que no han tenido acceso a esos datos con carácter previo al anuncio, lo que ha comportado la imposibilidad de la aparición de nuevos actores en el mercado inmobiliario dirigidos a rentas medias o bajas y la no realización de planes de inversión y mejora en los inmuebles enajenados. La empresa municipal de Viviendasuelo procedió a la venta sin establecimiento previo del valor de mercado de los inmuebles a enajenar, que se ha fijado por acuerdo negociado con el comprador sin estudios o tasaciones previas que fijaron la idoneidad de dichos valores. Contó únicamente con una estimación por aproximación al total de los bienes que carece de la condición de informe técnico de valoración, hecha por Pricewaterhouse, entidad que asesoraría en la operación a quien resultara finalmente comprador, lo que va en contra de los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos. La empresa municipal de Viviendasuelo no ha establecido una comisión o instrumento adecuado de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento por la entidad compradora de las obligaciones en las que ésta se ha subrogado, así como de programas y actuaciones específicas para las personas titulares de los contratos de arrendamiento al momento de la enajenación, que se encuentran en situación de riesgo o de exclusión, o de hecho en situación de exclusión. Para terminar, decir que estas son nuestras conclusiones. Agradecer todo el trabajo que han hecho desde Ahora Madrid, desde el Partido Socialista. Han elaborado un dictamen con el que estamos de acuerdo en la mayoría de las conclusiones, sobre todo en que el Ayuntamiento ha actuado de manera incorrecta, ha dejado en la estacada a familias con escasez de recursos y se ha beneficiado a fondos buitre. En ese sentido, insistiendo en que nosotros tenemos nuestras conclusiones, pero dado que hay que realizar un voto, nosotros vamos a votar a favor, un voto a favor técnico, porque consideramos que es muy grave lo que ha ocurrido aquí y aunque hay algunos aspectos que necesitaríamos más informes jurídicos, informes de carácter económico, como hemos dicho, habría que ver las repercusiones y habría que ver también el coste económico que podría tener para las arcas municipales la reversión de estos inmuebles, ya que lo que podemos hacer es enriquecer a estos fondos buitres. Si ya les enriquecimos en su momento, la reversión podría enriquecer más e incluso si perdemos podría haber hasta unas costas de hasta 30 millones de euros, como ya dijo la señora Marta Higueras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias al compañero de Ciudadanos por las menciones que nos ha hecho. El objeto de esta comisión de investigación era analizar el proceso de enajenación de patrimonio público inmobiliario que llevó a 1.860 familias de Madrid a vivir su peor pesadilla. Una venta que se produce al amparo de un plan de viabilidad fruto básicamente de la deuda que se genera en la AMV, incrementándose un 167% desde 2005 a 2011. A lo largo de las sesiones que hemos tenido en esta misma sala, hemos podido constatar cómo en esta venta se produce
una ausencia de justificación de la necesidad de enajenación de estas promociones y su viabilidad económica y jurídica. La necesidad de enajenar las 18 promociones se justificó por los responsables del AMV en aquel momento en la difícil situación económica que atravesaba la empresa municipal de vivienda y suelo y, consiguientemente, en un plan de viabilidad elaborado para lograr el saneamiento de su situación financiera y evitar la posible disolución de la empresa. Sin embargo, este plan de viabilidad fue aprobado con posterioridad al inicio del proceso de venta. Incluso el informe de intervención general sugería como posible otro escenario diferente al de la enajenación y sugería aportaciones del ayuntamiento para salvar esos desequilibrios, lo que pone en evidencia que los desequilibrios económicos y financieros no justificaban la venta de las 18 promociones, ni son ni es la causa de la venta de estas promociones. No hay, por tanto, documentación técnica ni económica que motive o justifique la necesidad de una venta global de estas 18 promociones, así como la viabilidad jurídica y técnica de esta venta y los fines y objetos que con la venta se pretendía conseguir. ¿Y por qué no existen? Porque esta venta fue una decisión política, que luego se vistió y se justificó como pudieron o como supieron. El 12 de noviembre de 2012, el Consejo de Administración de la AMV adjudica los contratos con una duración anual a 5 empresas de intermediación inmobiliaria. El objeto de estos contratos estaban circunscritos a una relación de 24 solares, valorados en 113 millones de euros, y en los que no figuraban en ningún momento las 18 promociones. Contratos que, consiguientemente, no tenían nada que ver con el posterior proceso de enajenación de las 18 promociones. Sin embargo, fundamentándose en ese contrato y en la carta de conformidad del cliente de 4 de abril, una de las adjudicatarias, Ítaca, emite 2 facturas por 2.400.000 euros por esa intermediación de venta de las 18 promociones. Así, desde el 27 de diciembre hasta marzo de 2013, se reciben al menos 4 ofertas de entidades que han tenido conocimiento de la voluntad de venta del AMV de estas referidas promociones, sin que hubiera existido publicidad y sin que haya quedado constancia de los medios a través de los cuales esas entidades han conocido la voluntad de venta del AMV. Es decir, desde el 27 de diciembre de 2012 y mucho antes del anuncio en prensa del 3 de mayo de 2013, la empresa municipal de la vivienda y suelo había recibido ofertas de compra de esas 18 promociones, lo que pone de manifiesto que ya existían actuaciones claras de voluntad de vender esas viviendas. Por tanto, consideramos una opacidad en las actuaciones preparatorias absoluta que resulta contrario a los principios de libre acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia en los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos previstos en el artículo 1 de la Ley de Contratos y recogidos también en las instrucciones internas de la contratación de la AMV. Además, las 2 facturas de Ítaca responden a operaciones realizadas sin respaldo contractual alguno, por lo que los administradores de la AMV podrían haber incurrido en una responsabilidad de contraer un gasto al margen de la normativa legal. Asimismo, hubo una ausencia absoluta de procedimiento legalmente exigible. Aquí no hubo ni pliego de condiciones, ni mesa de contratación, ni nada. Esto fue simplemente la ley de la selva. En el informe del 20 de junio de 2013, de valoración de las ofertas presentadas, se explicita que la venta de bienes patrimoniales no está sujeta a regla alguna, sino exclusivamente al Código Civil. Esa misma línea argumentativa la ratifica el señor Requena, exdirector de los Servicios Jurídicos de la AMV, en la sesión de la comisión del 1 de julio de 2013. En primer lugar, la contratación de la AMV tenía que estar sujeta a las instrucciones de obligado cumplimiento para la regulación de los procedimientos de contratación de la AMV, que fueron aprobados y estaban vigentes en el momento de venta el 11 de junio de 2008. Y, por lo tanto, estas enajenaciones se consideraban dentro de la Ley de Contratos. Por tanto, esta contratación se debería haber sometido preceptivamente a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad. Esta enajenación tenía que estar reglada y debería de haberse sometido a los requisitos y procedimientos que se establecían. La AMV no estableció ningún precio de referencia público en el procedimiento seguido para la venta de las 18 promociones. De hecho, en los anuncios publicados en prensa y en la información existente en el perfil del contratante no existe ninguna mención al importe del precio de esa enajenación,
señalándose exclusivamente que no serían admisibles ofertas con precio aplazado ni ofertas que no comprendieran el total de las 18 promociones. Esto evidencia la renuncia de la AMV a fijar una de las exigencias fundamentales en toda contratación, como es la determinación de un precio. Esta ausencia se justificó por el consejero delegado en el Consejo de Administración del 19 de junio de 2013, diciendo que esto era un proceso de negociación competitiva. Además, como ustedes recuerdan, el informe de Pricewaterhouse, en el que se hace una estimación de un valor entre 135 y 117 millones de euros, no se puede considerar porque Pricewaterhouse, como bien dijeron las personas que aquí comparecieron, no es una empresa de tasación. La AMV ha encargado con posterioridad una tasación de estas promociones a la sociedad de tasación, esta sí, TIRSA, que concluye que el valor estimado de estas promociones sería de casi 250 millones de euros. Si a las viviendas les añadimos que se adquieren también 25 locales, 62 garajes y 2 trasteros no vinculados, con un valor de 3,4 millones de euros, el perjuicio patrimonial ocasionado a la AMV con esta venta sería superior a los 160 millones de euros, ya que el valor de los inmuebles enajenados superaría los 291 millones y medio de euros frente a los 130 que pagó la adjudicataria. Si a esto le unimos la diferencia de los inmuebles incluidos y su precio en la venta y la materialización de la misma, ya que existe, si recuerdan, una discrepancia fundamental en la identificación de los bienes objeto de la venta, ya que el comprador ofrece 127 millones y medio, en los que no están incluidos los 89 inmuebles no vinculados, mientras que el vendedor considera que sí estaban incluidos. Además, les recuerdo que se acepta una rebaja de 2 millones por una morosidad que no está justificada en ningún caso y además se incrementa 3 millones por unos elementos no vinculados que claramente no estaban incluidos en la valoración del oferente y sin ninguna explicación que quede registrada en los documentos de negociación. Conclusión. El precio lo pone la compradora por todo el conjunto de las 18 promociones. Estos aspectos, a nuestro juicio, pueden infringir claramente el derecho de la competencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tal y como además ratifica uno de los comparecientes, don Carlos García Álvarez, que fue el representante de una de las empresas oferentes, Harbour Group Álvarez & Marshall. Como se ha dicho, el 3 de mayo de 2013 se anuncia por la AMV en un periódico de tirada nacional la enajenación de las 18 promociones. El anuncio se remite a la página web de la AMV, donde se encuentran relacionadas las 18 promociones e igualmente se establecen las condiciones de solvencia que deberá cumplir el comprador. Un certificado bancario de solvencia, las cuentas anuales de los 2 últimos años, el balance y cuenta de pérdidas y ganancias y un certificado del ratio de solvencia del comprador, siendo este superior al 1,5. Sin embargo, el 31 de octubre de 2013, cuando se firman las escrituras de compraventa entre Fidere Vivienda SL y Fidere Gestión Vivienda SL, porque les recuerdo que Magic no firma, sino que firman estas dos, ambas sociedades difícilmente podrían cumplir esos criterios de solvencia, ya que fueron creadas en 2013. Pero es más, a día de hoy, Fidere Gestión Vivienda, en su balance de 2014, arroja un patrimonio de casi 13 millones, muy inferior al contrato suscrito de compraventa por 53. Y además, su ratio de solvencia es del 1,16 en 2013 y del 1,44 en 2014, muy por debajo del ratio requerido del 1,50. Igualmente, Fidere Vivienda, en su balance de 2014, tiene un patrimonio de 20 millones, casi 21, y tiene unos ratios de solvencia en 2013 del 0,25 y en 2014 del 0,88. En definitiva, nunca se cumplió en la compraventa las supuestas condiciones de solvencia establecidas por la propia AMV. La intervención general forma la cuenta general todos los años y dentro de ella, lógicamente, está la de la AMV. Por ello, en el informe definitivo de la intervención de la cuenta general de la AMV de 2013 y sobre la enajenación de estas viviendas, la intervención de este ayuntamiento señala lo siguiente. Primero, que esta operación generó unas mayores pérdidas de 31 millones de euros de pérdidas, que como hemos visto, según la tasación, es todavía mayor. Y dos, que no consta acreditado el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, objetividad en la enajenación de estos activos. Conclusiones que fueron ratificadas por la ex interventora de este ayuntamiento y por la subdirectora general de auditoría, a quien les agradezco mucho su testimonio y haber comparecido.
Además, como se señala expresamente en la aprobación del Plan de Viabilidad de la AMV, hay necesidad de un informe de intervención general del Ayuntamiento para contar la fiscalización del control financiero. Esta nunca se realizó, como bien dejaron claro la intervención y la Subdirección General de Control de Auditoría de este Ayuntamiento. Lamentablemente, la Comunidad de Madrid fue el colaborador necesario. No solo no veló por el cumplimiento de las preceptivas normas que establecen la Comunidad de Madrid y que nunca ha querido soltar, sino que además lo que hizo fue convertirse en el colaborador necesario en este expolio de patrimonio público de vivienda. Con este proceso se conculcó el artículo 178.1 de la Ley del Suelo, sin que la Comunidad de Madrid moviera un dedo ante el flagrante incumplimiento. La Comunidad de Madrid dio la callada por respuesta en la enajenación de las viviendas de 2012. Pero en 2013, en la enajenación de viviendas de las 18 promociones, las autoridades de la Comunidad de Madrid no solo no velaron por el cumplimiento de estas normas, sino que colaboraron activamente modificando el reglamento de vivienda de protección de la Comunidad de Madrid, haciendo un traje a medida para la enajenación de las 1.860 viviendas protegidas y miraron para otro lado en el resto de las enajenaciones que violentaron ostensiblemente la ley del suelo de la propia Comunidad de Madrid. La Comunidad permitió el expolio del patrimonio público que todos los madrileños hemos sufrido y permitió que se condenara al ostracismo a cerca de 2.000 familias que desde entonces han visto violentadas permanentemente sus derechos como arrendatarios de buena fe y que deberían, sin duda, haber sido los destinatarios finales del patrimonio público de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, puesto que este era su objeto societario, en vez de ser tratados como pura mercancía por sociedades expertas en hacer caja con cargo a los fondos públicos, produciendo el correspondiente quebranto patrimonial al Ayuntamiento de Madrid. No cabe duda de que los afectados eran, lógicamente, los interesados en este proceso de enajenación de vivienda. La AMV no comunicó en ningún momento que este proceso de venta se iba a producir. No se les notificó en ningún momento y ellos tendrían que haber sido los primeros en haber sido notificados para ver si ellos querían tener esa opción a compra, lo cual incumple de nuevo las normas básicas y fundamentales. Dicho esto, las conclusiones de mi grupo, y que así aparecen en el dictamen conjunto de esta comisión, es que hubo una ausencia de la justificación de la necesidad de enajenación. Es decir, este ayuntamiento no tenía por qué haber enajenado esas 18 promociones. Fue una decisión política que se vistió de mala manera, torticeramente, para vender a unas empresas, hacer caja y dejar a los que más sufren en la calle. Hubo una opacidad absoluta en la preparación de la venta de estas promociones. No hubo ningún procedimiento legal. Fue simplemente la ley de la selva. Hubo una inexistencia en la tasación de los bienes enajenados que han producido un quebranto patrimonial a este ayuntamiento absolutamente irresponsable. Hubo una inaplicación de las garantías de solvencia del comprador. Hubo una inexistencia de precio en la enajenación, que es básico en un contrato. Hubo una inexistencia de informes de intervención general de este ayuntamiento y hubo una connivencia absoluta de la Comunidad de Madrid por la falta de actuaciones y por el seguimiento obligatorio de la Comunidad de Madrid a lo que estaba pasando en el ayuntamiento. Y, por último, se excluyó a los arrendatarios de las viviendas como interesados en este proceso de enajenación. Mi grupo considera que el ayuntamiento tiene que ir a los tribunales y intentar conseguir declarar la nulidad de pleno derecho de esta venta. Asimismo, deberían ejercerse las actuaciones que se puedan desarrollar dentro de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas una vez que la Cámara de Cuentas ha elevado al Tribunal de Cuentas su informe. La AMV debería ejercitar directamente acciones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. Asimismo, cabría reabrir, y mi grupo lo reabrirá, porque ya presentó en aquel momento una querella, una ley de enjuiciamiento, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Nuestro grupo considera que se debe de reabrir este caso
por sustracción de cosa propia a su utilidad pública, por prevaricación continuada y por malversación de caudales públicos. Y, por último, cabría interponer denuncia de tales hechos ante la Comisión Europea por haber infringido claramente el derecho a la competencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Madrid. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Quiero empezar por dárselas al Grupo Municipal Ciudadanos y al Grupo Municipal Socialista, porque yo creo que hemos tenido no solo un desarrollo de este primer bloque de la Comisión de Investigación en un tono, bueno, pues con las diferencias que puede haber lógicas, pero en un tono de trabajo que ha permitido que se avance de manera sólida en el camino que nos marcó el Pleno. Y, bueno, pues en ese sentido yo quiero agradecerlo. Quiero agradecer también el trabajo que han realizado pues, los funcionarios y funcionarias de la Casa para facilitar la ingente documentación que hemos manejado los grupos municipales. Bueno, pues siempre se puede pedir más información, pero yo creo que hemos dispuesto de muchos elementos para poder formarnos un juicio y permitir que la transparencia llegue a toda la ciudad en este asunto. Y por último, lógicamente también agradecer a toda la ciudad de Madrid, que yo creo que ha mostrado un interés muy elevado por una situación que se produjo hace tiempo, sí, pero cuyas consecuencias estamos viviendo en el día de hoy todavía. Y el ejemplo más claro es que una de las comparecientes, como todos ustedes saben, pues ha sufrido en sus carnes el haber bueno, pues, intervenido en esta comisión de manera valiente y bueno, pues ha habido represalias contra ella, cosa que ya hemos dicho de manera pública, que condenamos de manera expresa. En la intervención, esta primera, voy a intentar no repetir elementos que han sido compartidos por el resto de los grupos y, evidentemente, no voy a hacer un bosquejo general de una operación que ya todo el mundo creo que conoce y que, además, en el dictamen que será votado a continuación y en el que hemos acordado, pues tendrá con todo lujo de detalles pues los medios de comunicación y la ciudadanía en general. Pero sí hacer referencia a los elementos que entendemos más importantes y en bloques de lo que ha supuesto este horroroso asunto para cientos de familias. Ha habido un proceso público de venta que, como indicaba perfectamente la portavoz del Grupo Municipal Socialista, tenía falta de motivación. No eran la única forma, ni muchísimo menos, de resolver los problemas financieros de la empresa municipal de la vivienda. Quedó muy claro que las pérdidas que durante los años 2011 y 2012 estaba acumulando la empresa municipal de la vivienda, 26,3 y 33,7 millones de euros respectivamente, tenían forma de evitarse. En una empresa con un objeto social tan concretamente volcado a la acción de la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, esas pérdidas no pueden calificarse de otra manera que puramente instrumentales. Y no lo digo yo, lo dice la propia, bueno, pues la propia intervención general, que indica que había otro escenario diferente. Bastaría con que las transferencias realizadas desde el Ayuntamiento de Madrid hubieran sido superiores. No habría habido esas pérdidas contables, no hubiera sido necesario elaborar ese plan de viabilidad y, por supuesto, incluso aunque esas pérdidas contables existieran, la única forma de solucionarlas no era enajenar el patrimonio público de madrileños y madrileñas. Pero es que además de que está claro, y coincido completamente con la apreciación de Mercedes en cuanto a que estamos hablando de algo que no era necesario y que políticamente se decidió, y evidentemente hay que arrostrar, tendrán que arrostrar los responsables políticos las consecuencias de su decisión política, es que además es que se hizo mal. Y no se hizo mal de una manera puramente culposa. Algunos pensamos, y creo que hay elementos suficientes que ahora intentaré desgranar, que hay dolo en estas actuaciones, que no es casualidad, que no es mala gestión, que hay actuación claramente irregular, y ya no lo dicen solamente los grupos municipales que han participado en esta comisión, sino también, está claro, lo dicen las instituciones oficiales como la Cámara de Cuentas, ha habido actuaciones claramente irregulares, vulneración de procedimiento administrativo, actuaciones tan absolutamente abyectas como que una empresa que interviene
en la operación, simplemente poniendo la mano para recibir 2.497.000 euros. Es una empresa que ustedes pueden ver en el registro mercantil que el año anterior al pelotazo, puedo permitirme utilizar esa expresión, había facturado la enorme cantidad de 6.000 euros. Dirán, bueno, tuvo un mal año el año 2012. Bueno, el año anterior fueron 58.000. O sea, quiero decir, estamos hablando de una empresa que no tenía prácticamente actividad, tenía una plantilla sustanciosa. En el año 2012 eran 0 personas y en el año 2013, cuando factura el pelotazo, era la asombrosa cifra de 1 persona. Y se utiliza esta empresa pues simplemente para cobrar una enorme comisión que, como perfectamente han indicado los anteriores grupos municipales que me han precedido en el uso de la palabra, simplemente no tenía soporte documental. O sea, eran las facturas y no había soporte que justificara su intervención. Estamos hablando de cosas que no por ya conocidas en cuanto se han contado en esta comisión de investigación deben dejar de dolernos, porque es que las consecuencias sociales de esas actuaciones han sido dramáticas. Comentaba también, en este caso, citando el quebranto patrimonial que ha supuesto para la empresa municipal de la vivienda y suelo esta operación, la representante, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, que estamos hablando de que ha habido un quebranto patrimonial y cuantificado. Y dependiendo de qué cifras utilicemos, el quebranto patrimonial es menor o mayor, pero el quebranto patrimonial en todo caso es absolutamente disparatado. Estamos hablando de que, y voy a hacer una mínima puntualización, que no correlación a lo indicado en este caso por Mercedes, estamos hablando de que el valor contable de las viviendas nos harían suponer una pérdida, que es la que indica la Cámara de Cuentas, de 31 millones de euros. La empresa municipal de la vivienda y suelo, a instancias de la actual presidencia y la actual dirección, ha encargado una tasación a una empresa que sí puede tasar y con precios de ese momento habla de 249 millones de euros. Pero ni siquiera ese es el precio al que tenemos que hacer referencia cuando analizamos el posible quebranto patrimonial de la empresa municipal de la vivienda, sino realmente viviendas que son de precio tasado o viviendas de protección oficial con calificación determinada tienen fijados sus precios en una orden de la Comunidad de Madrid. Y eso no son 249 millones de euros, son 298. Estamos hablando de que el agujero patrimonial es muy superior, tanto que alcanza los 162 millones de euros. Por eso precisamente tenemos que hacer consciente a la ciudadanía de que no estamos hablando de algo que, en primer lugar, fuera inevitablemente así, no hubiera otra opción. Y segundo, que ese quebranto se disfrazó, no se le contó a la gente. Por supuesto, tampoco se le contó a los miembros del Consejo de Administración ni a la Junta de Gobierno, o si unos y otros no se dieron por enterados de esta realidad que es muy fácil de comprobar. Basta simplemente con dedicarle un poquito de tiempo. Parece que la Junta de Gobierno en ese momento no quiso dedicarle ese tiempo, tampoco el Consejo de Administración, y se produce este quebranto patrimonial. Y esto no puede salir gratis. No puede salir gratis porque a los madrileños y madrileñas no nos ha salido gratis. Por lo tanto, estamos hablando de que en el mejor de los escenarios, en el mejor de los sueños de los que perpetraron este hecho, el coste para madrileños y madrileñas, el económico, ha sido de 31 millones de euros. Y en el peor de los casos, el coste han sido 162 millones de euros. No estamos hablando de unos centimillos. Evidentemente, hay que tomar cartas en el asunto. Otra cosa es qué proceso judicial seamos capaces de articular, y eso va en las recomendaciones, y también quiero hacer referencia a eso ante la cuestión planteada por el Grupo Municipal Ciudadanos, cuál es la más óptima para no incidir en algo que estamos criticando, y es que se le ha enriquecido de manera muy sustancial a una empresa determinada y además utilizando todo tipo de atajos por la vía civil para evitar entrar en, diríamos, la rigidez que así se entendió
que podía suponer el derecho público a la hora de este tipo de operaciones. Estamos hablando de que las recomendaciones son muy expresas y las leerá seguramente luego la presidenta. Es instar acciones legales, es actuar legalmente. Evidentemente, eso hace que la pelota pase al equipo de gobierno y el equipo de gobierno tendrá que analizar lo que técnica, jurídicamente, según los letrados, se puede hacer y lo que no se puede hacer, y eso, pues evidentemente, pues será motivo de aplauso o reprobación por parte de los grupos municipales. Evidentemente intentaremos ser consecuentes con un dictamen que estamos aprobando y que estamos votando como grupo municipal, que en este caso ejerce labores de gobierno. Pero, evidentemente, estamos hablando de que qué pensarían los madrileños y madrileñas si ante un quebranto patrimonial de 162 millones de euros simplemente miramos al tendido. Pues evidentemente creo que tendrían todo el derecho del mundo a decir que hemos perdido el tiempo. No se trata de ir a lo loco, no se trata de ir de cualquier forma, se trata de hacer las cosas con criterio, como creo que se refleja la investigación que se resume en 45 páginas y en una enorme cantidad de documentación que acredita lo que aquí ha ocurrido. Porque lo que aquí ha ocurrido y las declaraciones de las personas que han tenido a bien comparecer no han constituido simplemente elementos de propaganda política. Han sido preguntas muy concretas y figuran en las actas que el Pleno y la Secretaría del Pleno hace públicas, con todo detalle basadas en información y en documentación que ha hecho público el actual equipo de gobierno con el apoyo de los grupos municipales socialista y Ciudadanos. Y entendemos que eso es lo que permite esclarecer hechos y dar herramientas de actuación, no solamente a los grupos políticos, sino también a posibles actuaciones judiciales. Porque existiendo esa información, antes no había podido plantearse de alguna manera como algo, digamos, práctico. ¿Qué ha ocurrido con el planteamiento en cuanto a la cuestión de fijación de precios? Como perfectamente habéis indicado, bueno, pues PricewaterhouseCoopers no era una empresa tasadora, no es actualmente tampoco una empresa tasadora, pero parece que había logrado un informe que a preguntas nuestras indicaban que existía, pero no aparecía en la empresa municipal de la vivienda y suelo, no aparecía en los registros del ayuntamiento, pero afortunadamente apareció. Ha aparecido 3 años después y lo tengo aquí, ya lo tenemos. Casualmente coinciden todos los datos con lo que bueno, pues, plantearon en su momento. Claro, 3 años más tarde. Así hasta mi hija, la pequeña, habría sido capaz de hacerlo. Incluso la tuya. Bueno, la tuya mejor, porque la tuya, Mercedes, seguro que siendo admiradora de Rita, pues lógicamente... Ay, perdón, no tenía que haberlo dicho en público. No, entendedme, este informe viene 3 años después. 3 años después, ¿cómo puede ser que tenga la desfachatez, en este caso, no la empresa, sino los gestores de la empresa municipal de la vivienda y suelo de ese momento, de hacer desaparecer el documento que intentaba justificar lo injustificable? Absolutamente vergonzoso. Bueno, pues ahora ya tenemos el informe que archivaremos correspondientemente, pero que evidentemente no consigue justificar el hecho de que la empresa, siendo una empresa que no era tasadora, fijó el precio en un lado y asesoró al que finalmente se adjudicó las viviendas. Estaba en los dos lados de la mesa. Así es muy difícil perder. Es muy difícil perder. Evidentemente, ellos ganaron. ¿Cómo ganó el fondo de inversión que se hizo con unas viviendas en unas condiciones económicas ventajosas y que el desarrollo de los siguientes contratos ha demostrado que lo es para ellos? De hecho, cuando han ido venciendo contratos durante estos años, pues las subidas han sido absolutamente disparatadas. Evidentemente, era un buen negocio hacer esta operación con el Ayuntamiento de Madrid, en este caso con la empresa municipal de la vivienda y suelo, pero era negocio siempre y cuando pagáramos la factura a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid y pagaran sobre todo las consecuencias sociales las familias que fueron adjudicatarias de las viviendas en su momento. Que ese es el otro enorme coste, que lo dejo para el final, pero no porque sea menos importante. Es el que realmente nos debiera causar más dolor a los representantes públicos, porque estamos hablando de ese coste social. Yo soy economista y, claro, puede parecer que a la hora de cuantificar estos daños patrimoniales dejemos esto en números, pero esto es mucho más grave,
porque ha afectado a muchas familias que les cuesta dormir, no es demagogia, les está costando dormir porque no saben lo que va a ocurrir en el futuro. Porque, claro, en su planteamiento es que cuando la señora alcaldesa de Madrid en su momento, Ana Botella, dijo que no iba a pasar nada, que solo cambiaba el emisor del recibo, mentía. Mentía y ahora lo sabemos. Bueno, hay mucha gente que lo sabía ya entonces y lo denunció. Y yo también agradezco, en este caso, a los que en ese momento como grupo político apoyaron una querella independientemente de que haya sido archivada o no haya sido archivada, porque tenía una motivación claramente plausible, y es que se actuaba ante un hecho manifiestamente injusto, que los hechos posteriores han demostrado que no solo el Grupo Municipal Socialista, sino también en su momento Izquierda Unida, todos los grupos sociales que denunciaron ese hecho teníamos razón. Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. Tal y como estaba contemplado en el guión de intervenciones, sería usted, a continuación, la que tendría la palabra para hacer un resumen de conclusiones y recomendaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a pasar a leer brevemente algunas partes de este dictamen, con esta voz que tengo. Fundamentalmente voy a enmarcar un poco el dictamen y a continuación leeré las conclusiones y las recomendaciones del mismo. En cumplimiento de lo dispuesto en artículo 138.2 del Reglamento Orgánico del Pleno, en su sesión de 30 de marzo de 2016, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó, con el único voto en contra por parte del Grupo Municipal del Partido Popular, la creación de una comisión no permanente de investigación para analizar la gestión de la contratación realizada por el Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y las empresas municipales en los 3 últimos mandatos, y la gestión y el origen del endeudamiento en el Ayuntamiento de Madrid. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, la señora Esperanza Aguirre, mostró su firme repulsa a la celebración de esta comisión de investigación y manifestó que su grupo no participaría en la misma. Además, la señora Aguirre intentó bloquear la celebración de la comisión de investigación interponiendo una denuncia en la Junta Electoral por considerar ilegal analizar la gestión de Alberto Gallardón y de Ana Botella antes de los comicios electorales del 26 de junio de 2016. No obstante, el 12 de mayo de 2016, la Junta Electoral Central dio vía libre a la puesta en marcha de esta comisión de investigación. Según el dictamen del citado organismo, el inicio de este procedimiento está dentro de la autonomía municipal y no contraviene la ley relativa al periodo de campaña. Ninguno de los miembros del Partido Popular ha asistido a ninguna sesión de esta comisión, salvo la sesión constitutiva, para asegurar los puestos que le correspondían. Los portavoces de los grupos Aramadriso y Ciudadanos denunciaron reiteradamente los intentos del Grupo Municipal del Partido Popular por boicotear un mecanismo de transparencia democrática. La Junta de Portavoces, reunida el día 4 de mayo de 2016, aprobó el número de miembros de esta comisión y su distribución entre los 4 grupos políticos municipales, resultando que estaría integrada por 11 miembros con la siguiente distribución: 4 concejales del Grupo Municipal Popular, 4 concejales del Grupo Municipal Ahora Madrid, 2 concejales del Grupo Municipal Socialista de Madrid y un concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. De esta forma, la comisión se constituyó en su sesión de 1 de junio de 2016. Los trabajos de esta comisión se han basado en los testimonios de los distintos comparecientes, en la documentación remitida por la Empresa Municipal de la Vivienda y la recabada por los órganos municipales, así como en el informe de la auditoría de la Cámara de Cuentas. La Comisión No Permanente de Investigación, en este dictamen, expresa que es un órgano de carácter político que no sustituye en ningún caso los procedimientos judiciales que pudieran abordarse por el propio Ayuntamiento o por terceros. Esta comisión, tras haber analizado toda la documentación e interrogado a los comparecientes, se pronuncia sobre aquellos apartados más relevantes y realiza en este dictamen unas conclusiones de las que se derivan una serie de recomendaciones a tomar en cuenta por parte del Gobierno municipal. Por otra parte, los miembros de esta comisión
lamentan la falta de colaboración de determinadas personas que, habiendo sido convocadas, se han negado a ayudar en el esclarecimiento de los hechos objeto de la comisión, especialmente de aquellas que han tenido participación directa en las actuaciones estudiadas, en el ejercicio de un cargo público al servicio de los ciudadanos. Esta comisión denuncia la postura antidemocrática del Grupo Municipal del Partido Popular, consistente no solo en negarse a colaborar en el ejercicio de la transparencia, sino también en tratar de impedir su celebración. Por último, esta comisión deplora también la actitud de la empresa Fidere, que ha decidido, de forma unilateral y sin mediar motivación, no renovar el contrato a la familia de la presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de las viviendas de la empresa municipal de la vivienda, sin que se tenga constancia hasta el momento de que haya ocurrido lo mismo con otras familias. La presidenta acudió al llamado de esta comisión a plantear su perspectiva de los hechos, al contrario que los representantes de Fidere. La actitud de Fidere apunta a un acto de matonismo antidemocrático, más doloroso por cuanto se realiza con bienes que fueron públicos y que tenían como destino garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Voy a pasar ahora a leer, si les parece, las conclusiones. La Comisión de Investigación termina sus trabajos respecto a la empresa municipal de la vivienda y suelo poniendo de manifiesto las siguientes conclusiones. Primero, el incumplimiento de la función de la empresa municipal de la vivienda. La enajenación de viviendas realizadas por parte de la empresa municipal de la vivienda no solo incumple, sino que impide el desarrollo de la finalidad básica de la empresa municipal y su fin social. La empresa municipal de la vivienda y suelo nace para desarrollar competencias propias del Ayuntamiento de Madrid en materia de vivienda y urbanismo, recogidas en el artículo 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local. Esta finalidad desaparece al poner a la venta vivienda pública en régimen de alquiler, patrimonio de la empresa municipal de la vivienda y, por tanto, de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Esta venta solo puede entenderse como una operación de despatrimonialización de la empresa únicamente beneficiosa para la parte compradora. Segundo, la negativa situación económica de la empresa municipal de la vivienda es consecuencia de una mala gestión política. La precaria situación económica de la empresa municipal de la vivienda y suelo, en base a lo cual se justifica la necesidad de la venta de las promociones, no es una situación sobrevenida ni una consecuencia inevitable de la coyuntura económica general, sino que es el resultado de continuados años de mala gestión en los que la empresa municipal de la vivienda y suelo vio alterado su fin, convirtiéndose en un mecanismo de financiación de la política municipal de despilfarro a través de la adquisición de activos inservibles para el cumplimiento de su fin social, a costa de un endeudamiento desorbitado y asumiendo costes de financiación y funcionamiento muy elevados. En tercer lugar, la ausencia de justificación objetiva a la necesidad de enajenación de los inmuebles. A pesar de lo expuesto en el plan de viabilidad, existían otras alternativas distintas a la venta del patrimonio municipal que no conculcaban los derechos de los arrendatarios, ni el desarrollo por parte del Ayuntamiento de Madrid de sus obligaciones básicas para con sus ciudadanos. Cuarto, incumplimiento de la legalidad básica. El proceso de venta realizado por la empresa municipal de la vivienda y suelo contravino la legislación básica de aplicación en su preparación y adjudicación, no solo en lo que respecta al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sino el Reglamento de Adjudicación de Viviendas del Ayuntamiento de Madrid y las propias normas internas de contratación de la empresa municipal de la vivienda y suelo. En contra de lo sostenido en el auto del Juzgado de Instrucción número 38, esta comisión considera, a la vista de los hechos, que existen serios incumplimientos de la legislación vigente, tanto en lo referido a la normativa municipal propia como a las leyes que regulan el procedimiento administrativo. Del mismo modo, se entiende que de la actuación desarrollada sí puede haber producido perjuicio tanto a los arrendatarios titulares de los contratos como a la propia empresa municipal de la vivienda y suelo y, por extensión, a su accionista único, el Ayuntamiento de Madrid. Quinto, opacidad en las actuaciones preparatorias de la venta de inmuebles. No se respetaron los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en el desarrollo del procedimiento, quedando acreditado que, con carácter previo a la publicación oficial de la oferta, varias empresas disponían ya de información abundante y concreta de la operación. Además, el proceso incurre en varias arbitrariedades de forma que se puede afirmar que el mismo solo persigue una apariencia de legalidad sin contenido real, que garantiza adecuadamente los mencionados principios. En sexto lugar, la inaplicación de las garantías de solvencia del comprador. Nunca se cumplieron las supuestas condiciones de solvencia establecidas presuntamente por la propia empresa municipal de la vivienda y suelo. Séptimo, quebranto económico y perjuicio patrimonial para la empresa municipal de la vivienda y suelo. El importe finalmente obtenido
de 128,5 millones de euros supuso una pérdida contable de 31 millones de euros para la entidad, pero el perjuicio patrimonial ocasionado a la empresa municipal de la vivienda y suelos sería superior a los 162 millones de euros, es decir, el valor de los inmuebles enajenados superaría los 291,4 millones de euros frente a los 128,5 millones pagados, teniendo en consideración los precios oficiales de las ventas de protección pública y sus anejos fijados en la Orden 116/2008 de 1 de abril de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, vigente en el momento de la enajenación. 8. Inexistencia de control legal y financiero en la empresa municipal de la vivienda y suelo. Dadas las conclusiones anteriores, se observa que los mecanismos de control político, de legalidad y financiero existentes en la empresa municipal de la vivienda han resultado ineficaces e insuficientes. 9. Actuación despreciable ante los derechos de los arrendatarios. La empresa municipal de la vivienda y suelo y el equipo de gobierno de Ana Botella actuaron con desprecio absoluto a los derechos y dignidad de los arrendatarios de las viviendas enajenadas, negándoles la condición de interesados en el procedimiento. A consecuencia de las ventas, las condiciones para los interesados se han visto deterioradas, tanto lo económico como la estabilidad requerida para el desarrollo de un proyecto vital que actualmente no queda garantizada en el marco de los nuevos contratos ofrecidos por la empresa Fidere. 10. Irresponsabilidad y falso testimonio por parte del consejero delegado de la empresa municipal de la vivienda y suelo. El por aquel entonces consejero delegado, Ferminos Leuranga, faltó a la verdad en su comparecencia ante la Comisión del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, ocultando a los representantes democráticos de los ciudadanos de Madrid la información relativa a la operación de venta de las viviendas. 11. Connivencia por acción y omisión en las irregularidades detectadas por parte de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid no solo no veló por el cumplimiento de las adecuadas normas de control e inspección, sino que colaboró activamente modificando el reglamento de las viviendas de protección pública de la Comunidad de Madrid, permitiendo este expolio de patrimonio público. Finalizada la lectura de las conclusiones, damos paso a la lectura de las recomendaciones que se derivan de las mismas. Empezamos a leer las recomendaciones. Primera recomendación. Debe clarificarse el ámbito normativo en el que se desarrollan las actividades de las empresas, haciendo necesario el desarrollo de una normativa interna que evite los problemas de interpretación que se han puesto de manifiesto y que impida que cualquier actuación económica pueda eludir los requisitos de la contratación pública en lo que respecta a un procedimiento reglado, al menos en la preparación y adjudicación del expediente. En segundo lugar, debe realizarse un análisis de la estructura de funcionamiento de las empresas, de los sistemas de gestión administrativa y control existentes, auditando su funcionamiento y su capacidad para evitar, con carácter previo, actuaciones lesivas para las empresas y para los ciudadanos. Tercero, debe estudiarse el papel de la intervención general en las empresas municipales, sus atribuciones competenciales y su capacidad de inspección en el marco del control financiero de las mismas. Finalmente, debe reglamentarse el papel de los consejos de administración de forma que no sean meros órganos vacíos, limitando las delegaciones que se puedan realizar al consejero delegado a las de tránsito habitual de la empresa. Como consecuencia de las conclusiones señaladas, la Comisión de Investigación propone las siguientes recomendaciones que deberán ser asumidas por el equipo de Gobierno, responsabilizándose los distintos grupos municipales del control de su cumplimiento. Las conclusiones de carácter contencioso tendrán que ser, en cualquier caso, previamente negociadas para ser coherentes con los estudios jurídicos y las medidas ya anunciadas. Básicamente serían dos. Primero, interponer querella o adherirse al procedimiento penal existente contra los anteriores directivos de la empresa municipal de la vivienda y suelo, ampliando el ámbito del proceso contra quien hubiese desarrollado actuaciones lesivas para la empresa municipal de vivienda y suelo en claro incumplimiento de la legalidad, especialmente en lo referido a los artículos 289, 432, a 434, 436 y 404 del Código Penal por los delitos de sustracción de cosa propia a su utilidad social, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación, respectivamente. Segundo, proceder al ejercicio de acciones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas contra los directivos, empleados o funcionarios públicos quienes, apareciendo como gestores de los caudales integrantes de la empresa municipal de la vivienda, han generado un perjuicio a dichos caudales. 3. Proceder a declarar de oficio la nulidad de pleno derecho del acto de venta de las 18 promociones de viviendas previsto en la letra E del artículo 62.1
de la Ley de Régimen Jurídico como de las administraciones públicas, así del procedimiento administrativo, o en su defecto en el supuesto de anulabilidad previsto en el artículo 63.1 de la misma ley. 4. Teniendo en consideración la posible infracción del derecho de la competencia previsto en los artículos 101 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cabría interponer denuncia por tales hechos ante la Comisión Europea. Y 5. Instar a la reprobación en pleno del Ayuntamiento de Madrid de los responsables políticos que permitieron e impulsaron la enajenación de viviendas de la empresa municipal de la vivienda a fondos buitre. Esto es el resumen del dictamen y, por lo tanto, pues doy por concluida esta intervención. Teniendo en cuenta lo acordado en Junta de Portavoces, a continuación se sometería a votación dicho dictamen. Pasamos a votación. Por Ciudadanos. Sí, gracias. Sí, bueno, insistimos que este no es nuestro dictamen, pero en cuanto a que ha habido graves irregularidades, aquí los únicos que han ganado han sido los fondos de inversión, los fondos buitre. Y hay familias damnificadas que realmente lo están pasando muy mal. Nuestro voto es a favor. Perdón. A favor. Ha dicho a favor el concejal del Grupo Ciudadanos, ¿verdad? Les recuerdo que estamos en turno de votación, luego tendremos un turno de 5 minutos para explicar. Sí, disculpe. Muy bien, entonces, no le he escuchado bien. A favor. Partido Socialista, por favor. A favor. Ahora Madrid. A favor. Queda aprobado el dictamen. Por lo tanto, queda aprobado este dictamen. Pues teniendo en cuenta lo igualmente acordado en Junta de Portavoces, está previsto un turno de cierre por tiempo de 5 minutos por el orden que ha venido funcionando en la sesión. Muy bien, por un tiempo máximo entonces de 5 minutos. Ciudadanos, por favor. Bueno, como estaba comentando, este no es nuestro dictamen, pero en cuanto a que ha habido graves irregularidades, como ha quedado constatado, que los únicos que han ganado han sido los fondos de inversión y donde los que han perdido han sido cientos de familias madrileñas. Por eso nuestro voto ha sido a favor, aunque hay puntos en los que necesitaríamos informes jurídicos de la Seguridad del Ayuntamiento sobre la viabilidad de todas las acciones que propone el Gobierno y las posibles repercusiones, al igual que una memoria económica de acciones como he comentado, la reversión de la venta de viviendas, para que todos los ciudadanos, todos los madrileños, sean conscientes de todo el coste que implica, ya que puede ser más económico construir vivienda nueva, asegurar una vivienda para todas las personas que han tenido problemas, saldría mucho más económico. Lo que sí es claro es que ha habido graves irregularidades, como determina el informe de la Cámara de Cuentas, y que esta venta ha supuesto dejar en la estacada a cientos de familias por parte del Ayuntamiento, en este caso favoreciendo a grandes fondos de inversión. Nosotros, insistimos, no estamos en contra de solicitar la nulidad de la venta, pero hay que estudiarlo muy bien. Hay que saber todo el importe que va a costar estos pleitos. Bien, es cierto que el Gobierno ya ha tomado sus decisiones previas y el consistorio ya ha solicitado la reapertura de la querella presentada por los afectados por la enajenación sin haber esperado al dictamen de la Comisión. Por último, hay que poner remedio a la falta de control que existe en las empresas públicas. El Ayuntamiento debe velar por el interés general y la defensa de la legalidad. Lo que ha pasado no puede volver a ocurrir y para ello hay que buscar soluciones e instrumentos que garanticen las buenas prácticas de las empresas públicas municipales. Por último, agradecer enormemente el trabajo de Ahora Madrid, de los funcionarios, por supuesto del Partido Socialista, y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues todo en esta vida llega a su fin. Y como entenderán, esto podía haber sido como las series. Hubiera habido temporada tras temporada, aunque House of Cards al lado de esto hubiera sido Barrio Sésamo, ¿no? Efectivamente, quiero dar las gracias ahora a Madrid por su trabajo, quiero dar las gracias a Ciudadanos por su trabajo y sobre todo por haber demostrado que partidos políticos distintos llegamos en temas importantes a las mismas conclusiones. Quiero dar las gracias a los notificadores, que sé que no han tenido un trabajo fácil, sobre todo porque mucha gente no quería que se les notificase. Quiero dar las gracias a las compañeras que han recogido todas nuestras intervenciones en los diarios de sesiones, porque algunas no han sido fáciles.
quiero dar las gracias a la prensa, porque ha dado luz a esta comisión de investigación. Por supuesto, quiero dar las gracias a los que no comparecieron, porque nos han dejado muy claro que tenían poco que decir y mucho que ocultar. Quiero dar las gracias a los que comparecieron, porque nos han ayudado en nuestro trabajo y en estas conclusiones. Y entre los comparecientes quiero dar fundamentalmente las gracias a Arantxa. Su testimonio fue inolvidable, nos conmovió a todos. Y esto solo se produce cuando alguien es de verdad. Y Arantxa es de verdad, y lo que contó fue la verdad. Desgraciadamente, cuando te enfrentas a lo que te enfrentas, la verdad te cuesta tu casa. Y eso es lo que le está pasando en estos momentos a la familia Mejías. El PSOE está con ella, el Ayuntamiento está con ella, todos los que estamos aquí está con ella, y desde luego yo, en lo que me toca por haber pedido su comparecencia, me siento en deuda con ella porque estoy convencida de que esa comparecencia le va a costar su casa. El artículo 47 de la Constitución que todos nos hemos dado dice: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Justo lo contrario que hizo el PP en este escandaloso proceso. Como ya he dicho, esto fue una decisión política. Se deshicieron de patrimonio de todos, de la gente que más lo necesitaba, para que determinadas empresas hicieran caja. No quiso nadie del PP venir aquí, ni la alcaldesa, ni el consejero delegado, ni la presidenta de la MV. Nadie quiso dar la cara. Por lo tanto, probablemente nunca lleguemos a saber los motivos por los que hicieron este expolio, por los que dejaron sin casa a la gente que más lo necesitaba en esta ciudad. Pero lo que está claro es que 1.860 familias se quedaron sin ellas porque cargos electos y públicos, los que le tenían que proteger, tomaron decisiones que influyeron en su vida para siempre, sin que jamás se les informase de nada. Y cuando han tenido la oportunidad de explicar el por qué, no han querido hacerlo. Les dije en la primera sesión que el Grupo Socialista dedicaría todas sus energías en conocer no solo el por qué, sino el para quién se construyó todo este entramado que condenó a la pobreza a los más pobres. Y en eso hemos trabajado durante esos meses. El consejero de Vivienda en aquel momento, cuando se produce esto, Pablo Cabero, exconcejal de esta corporación, en el pleno de julio nos dejó una intervención para la posteridad, probablemente porque sabía que se iba a despedir. Y la frase final fue: me gustaría que mis hijos y mis nietos recordasen que yo luché contra el populismo. Luchó poco porque ha estado un año, pero luchó. A mí, cuando oí eso, y cuando lo repito ahora, solo se me viene a la cabeza la frase de Trillo, ¿no? Yo quiero darle las gracias a la gente por haberme elegido y poder representarles aquí. Quiero dar las gracias a mi grupo por haberme dejado vivir este momento. Yo solo tengo una hija, los de izquierdas tenemos pocos hijos, pero inspirándome en las palabras de este ínclito consejero, me gustaría que mi hija, cuando sea mayor y lea esto, piense que tantas horas sin su madre fueron para hacer justicia a la gente a la que se les quitó su casa cuando era lo único que tenían. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora Madrid. Decía Esperanza Aguirre que esta comisión de investigación era una causa general. Se refería, como todas y todos ustedes saben, a la causa general creada por el régimen franquista para justificar su represión. Una metáfora que, como poco, debiéramos considerar poco afortunada, inapropiada. Pero no voy a entrar y no voy a rebajarme a entrar en ese tipo de planteamientos, pero sí a relacionar lo que sí que puede tener esto que ver con la causa general. En este caso, no con la causa general, sino con los que hemos trabajado y luchamos y aplaudimos a los que lo han hecho
para reparar, dar verdad y justicia a las víctimas del franquismo. Porque eso es lo que ha intentado hacer esta comisión. En primer lugar, poner verdad en el asunto, porque madrileñas y madrileños hemos vivido el desconocimiento absoluto de lo que ocurría en la casa de todos, en la casa del pueblo, en esta casa del Ayuntamiento de Madrid durante una serie de años. Mientras los ciudadanos de a pie vivíamos una crisis voraz, los gobiernos de Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella dilapidaban nuestro patrimonio por encima de nuestras posibilidades. Y, claro, esa verdad tiene que dar lugar a una reparación, porque como hemos dicho antes en la intervención previa, y no solamente este grupo, sino el conjunto, y está metido en el dictamen, el quebranto patrimonial para la empresa municipal de la vivienda y suelo ha ascendido a más de 162 millones de euros. Se vendieron viviendas por 128.500.000 euros, viviendas que, según esa orden de precios públicos de la Comunidad de Madrid, tendrían que ser enajenadas por 291 millones de euros. Y además de verdad y reparación hay que hablar de justicia, porque no se puede regalar lo que es de todos, vender por debajo de precio el patrimonio social y que no pase nada. Eso no puede ocurrir. Justicia porque a raíz de esa venta de las 18 promociones de viviendas públicas ha habido desahucios, como todos y todas ustedes saben. Y el problema es que hubo tantos desahucios que la propia alcaldesa anterior, Ana Botella, tuvo que acudir a un proyecto de 400 viviendas solidarias para dar techo a las personas que desalojaba el fondo al cual acabábamos de enriquecer. Pero el problema es que el drama no es algo que se pueda analizar en pasado, porque es que siguen venciendo contratos y sigue existiendo riesgo para la gente a la cual le vence el contrato, además de Arantxa Mejías, a la que ahora me referiré. En 2016 caducan 351 contratos. E independientemente de las actitudes más o menos mafiosas que se hayan podido tener con la portavoz y la presidenta, mejor dicho, de la Asociación de Afectados, hay gente que las subidas de precio que les está planteando Fidere no las pueden asumir. No las van a poder asumir. El problema no acaba en 2016, porque en 2017 caducan otros 352 contratos de arrendamiento y en 2018 690. Fidere está renovando los contratos a quien le parece, con esas formas propias como indicaba Arantxa Mejías en la propia comisión propias de la mafia. Hay vecinos, decía ella, que para quedarse en su casa han tenido que firmar una subida de un 43% y además han tenido que volver a pagar una fianza por un contrato de arrendamiento de 3 años solamente. Lamentablemente Fidere no ha querido venir y lo entiendo, es una empresa privada. Me duele más que no vengan a defender sus hechos los cargos políticos, cargos públicos, que han preferido huir, como el caso del señor Cabero, a dar explicaciones. Y es lógico porque su comportamiento solo tiene parangón a esta operación de malventa de viviendas, a lo que también indicaba Arantxa en su comparecencia. Hablaba de fondos buitre. A mí no me gusta nunca calificarlos de fondos buitre porque son fondos de inversión, todos actúan buscando beneficio a corto plazo. Y hablaba ella de que más que buitres son hienas, porque decía que ella se sentía robada y además que se reían de ella. Pero hace más de un año que el gobierno municipal de esta ciudad cambió. Los vencidos, que habitualmente perdíamos votaciones en el pasado en esta corporación, tenemos la posibilidad, aunque sea en minoría y en alianza con otros grupos municipales, de dejar de serlo. Y la historia esa que escribían los vencedores que no han querido dar explicaciones, pues se puede escribir de otra manera. Se acabó la opacidad y la impunidad. Y por eso, junto al PSOE y a Ciudadanos, pusimos en marcha este mecanismo. Este mecanismo no lo ha puesto el Gobierno en marcha, lo hemos puesto, en este caso, desde el Pleno en marcha. Y hemos intentado evitar esa deslegitimación que se nos ha querido atribuir, pues con un tema de decir, bueno, pues de hablar como si estuviéramos utilizando ese término de causa general, como si estuviéramos hablando en general sin concretar. Más concreta que ha sido cada una de las sesiones de la Comisión de Investigación será difícil encontrar en otros
escenarios parecidos. En otros órganos, pues la propia Comunidad de Madrid está haciendo un excelente trabajo. En otras sedes parlamentarias se han realizado múltiples comisiones y este ayuntamiento también las ha tenido por algún otro desgraciado asunto. Señor Han Mato, sido cosas le muy solicito- concretas. Termino. Todas estas agradecimientos al resto de grupos, menos al ausente, quiero decir que esperamos como Gobierno estar a la altura en las recomendaciones de lo que se nos ha pedido. Se nos ha pedido algo muy serio y esas recomendaciones, pues no solo podemos decir otra cosa, que nos comprometemos a poner en marcha todo nuestro empeño para conseguirlo. Agradezco a mi grupo que me haya dado la oportunidad de defender estos postulados, que son de grupo, que son de todo el equipo de Gobierno y esperemos que jamás este ayuntamiento vuelva a repetir esta deleznable historia. Que nadie se equivoque. Aquí no hay causa general alguna. Queremos simplemente verdad, reparación y justicia, porque como dijo para mí el admirado Marco Sana, preso 20 años en cárceles franquistas, precisamente por esa causa general, la venganza es inadmisible, la justicia es necesaria. Perdón. Muchísimas gracias, señor secretario. Pues, señora presidenta, se ha sustanciado el orden del día en su totalidad. Está en disposición, si lo considera oportuno, de levantar la sesión. Perfecto. Pues se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos. 10:40.